Damos con un aplauso la bienvenida al doctor Juan Díaz Godino. Buenos días. Agradezco sinceramente la invitación que me ha hecho el comité organizador del Congreso del RELME por tener la oportunidad de compartir con todos ustedes algunas ideas que ahora voy a empezar a desarrollar. Y también agradezco a ustedes la presencia a esta conferencia. Trataremos de compartir ideas que son de interés para la gente que está interesada por la investigación en el campo de la educación matemática. Yo consideré, cuando me hicieron la invitación, que la comunidad de personas que asisten a estos congresos, al RELME, digamos, después de 30 años, es una comunidad ya madura para, comprender un poco el interés de un tema algo teórico, como es el que he propuesto como tópico de esta conferencia. Como veis en la pantalla, el tema es el problema de la articulación de teorías en el campo de la educación matemática y en este caso concreto voy a tratar de desarrollar, de hacer unas reflexiones sobre la articulación de tres teorías que comparten algunas características, ¿verdad?, que son esa perspectiva sociocultural en el campo de la educación matemática. Entonces, vemos que hay diversas teorías en educación matemática que abordan los problemas de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas desde una perspectiva sociocultural. Entre ellas, yo destaco la etnomatemática, la teoría antropológica, la socioepistemología, entre otras. Estas teorías entiendo que comparten algunos principios de tipo ontológico y epistemológico sobre las matemáticas, al considerarlas como un producto cultural y resultado de la actividad de las personas ante cierto tipo de situaciones, problemas. Atribuyen a las matemáticas un carácter relativo a los contextos en el que emerge esa actividad matemática y además que son también condicionadas por los modos, las maneras de interaccionar relativos también al lenguaje, a los signos, etc. Es decir, comparten ciertas características que podemos calificar como de la antropología cultural. Entonces, en este trabajo que he escrito específicamente pensando en este evento, ¿verdad?, el objetivo es revelar el ámbito, tratar de clarificar un poco el ámbito de las teorías que he seleccionado y compartir con ustedes algunas reflexiones sobre la posibilidad de avanzar en la construcción de un sistema teórico de carácter híbrido que trate de simplificar y organizar las herramientas conceptuales y metodológicas que se aplican en estas investigaciones. Voy a tratar, me tienen que perdonar un poco, que la perspectiva puede estar algo sesgada, pues porque el análisis, ¿verdad?, lo hacemos desde el análisis comparativo y de tratar de articular desde nuestra perspectiva teórica, que es del enfoque ontosemiótico del conocimiento y la instrucción matemática. Porque considero, y luego al final ustedes podrán valorar en qué medida este marco teórico, este sistema teórico, puede tratar de establecer relaciones, conexiones, ¿verdad?, concordancias y complementariedades. En síntesis, vemos este diagrama en lo que se pretende. Tenemos por una parte la etnomatemática con unas características, la teoría antropológica y la socioepistemología, y lo vamos a analizar desde la perspectiva del EOS, ¿verdad? Es importante clarificar el sentido que usamos aquí de teoría. Nosotros pensamos que es interesante distinguir entre un sentido restringido y un sentido más ampliado. En un sentido restringido entendemos la teoría como herramientas, como un conjunto de cuestiones paradigmáticas, de principios y unos métodos para abordar esas cuestiones paradigmáticas, ¿verdad? En un sentido, es decir, sería como herramientas, las herramientas para analizar una clase de problemas. Y en un sentido ampliado habría que incluir también los resultados que se han ido produciendo, acumulando a lo largo del tiempo como consecuencia de aplicación de esas teorías.
yo entiendo que cada teoría entendida como en el sentido ampliado de resultados aporta conocimiento sin duda relevante y útil para la educación matemática. Pero el tema en discusión, desde mi punto de vista, cuando se aborda el problema de la articulación de teoría, es en el sentido restringido. Es decir, van a ser el tratar de clarificar los principios, las cuestiones y las metodologías utilizadas, ¿no? Y es en ese sentido en el que pensamos que podría avanzarse en la articulación de esas cuestiones. Una pregunta un poco provocativa, ¿no? ¿Para qué tener 4 teorías, en este caso, si con una podría ser suficiente? Eso es un poco, digamos, esa pregunta, esa cuestión un poco provocativa que sirve un poco de base a todo el tema. Bueno, el texto completo de esta conferencia está disponible en la página web del enfoque ontosemiótico. Lo anuncié y mandé un mensaje en el Facebook del grupo de RELME con el enlace correspondiente y lo pueden hacer. Entonces, en este caso, evidentemente ese texto lo pueden leer, lo pueden difundir, como también, en este caso, ustedes pueden hacer todo tipo de fotos que quieran, ¿verdad?, de las diapositivas y distribuirlas libremente por las redes sociales. Bueno, entonces, primero abordo la cuestión del problema de la articulación de teorías. Esta cuestión se conoce a nivel un poco internacional como la cuestión del networking theories, la articulación de teorías, que está recibiendo una cierta atención en diferentes foros, ¿verdad?, y publicaciones relevantes. Se considera que la coexistencia de diversas teorías para explicar los fenómenos de una disciplina, como por ejemplo la didáctica de las matemáticas, puede ser hasta cierto punto inevitable y enriquecedora esa diversidad de teorías, pero al mismo tiempo puede constituir, desde mi punto de vista y también compartido con otros autores, una rémora, una dificultad para la consolidación de un campo científico. Estos autores, Predd y Jervin, describen diferentes estrategias y métodos para articular las teorías, ¿verdad?, que van desde ignorarse olímpicamente unas a otras, ¿verdad?, a una propuesta de unificación global, ¿verdad? Algunas etapas intermedias pues, requiere la clarificación, la comparación de los diferentes elementos, etcétera. Vale. Entonces, en este trabajo nosotros vamos a iniciar el estudio de varias teorías usadas en educación matemática, como he dicho, que abordan las cuestiones sobre la naturaleza del conocimiento matemático y los procesos de enseñanza y aprendizaje desde una aproximación sociocultural. En particular, como ya he mencionado, voy a considerar la etnomatemática, la teoría antropológica y la socioepistemología. Y el estudio comparativo y la posible articulación la vamos a realizar desde este sistema teórico modular e inclusivo que denominamos enfoque ontosemiótico. Bien, primero voy a hacer un comentario sobre la complejidad de la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas. Y en este diagrama quiero mostrar precisamente esa complejidad. Porque, claro, un marco teórico que permita abordar la complejidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las matemáticas, ¿verdad?, debería incluir de una manera modular herramientas adecuadas y pertinentes para abordar esas diversas cuestiones en cada uno de los componentes, de las facetas, de los niveles de análisis requeridos. En este diagrama, decimos análisis didáctico matemático bien. Entonces, hay que tener en cuenta fases del proceso de diseño didáctico o ingeniería didáctica, la fase de estudio preliminar, la fase de diseño, etcétera. Hay que también tener en cuenta las diversas dimensiones, la dimensión matemática, la dimensión didáctica, la dimensión metadidáctica, ¿verdad? Hay que tener en cuenta diferentes facetas implicadas en los procesos de estudio matemático, la faceta epistémica, la cognitiva, ¿verdad?, la afectiva, la interaccional, etcétera, una serie de dimensiones. Y también ese análisis didáctico se puede realizar según diferentes niveles de análisis. Entonces, hay marcos teóricos que enfatizan un nivel más global, a nivel macro, pero ese nivel macro hace falta complementarlo con un nivel más micro, y para eso hace falta tener en cuenta. Bien, entonces, vemos que la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas es un área de investigación compleja que implica
Bien, y los marcos teóricos pues debieran de aportar principios y herramientas que aborden esos diferentes elementos de la complejidad, ¿no? Bien, entonces vamos a tratar de responder, aunque no de una manera muy precisa en este caso, cuestiones relacionadas para esas teorías de cómo se plantean en estas teorías el problema sobre la naturaleza de las matemáticas, ¿verdad? El problema ontológico, epistemológico, cognitivo e instruccional de la educación matemática, ver si se han desarrollado en estas teorías herramientas conceptuales y metodológicas para abordar esas cuestiones de una manera eficiente. Y en qué medida se pueden articular en un sistema teórico como el de Deleuze. Bien, entonces, a continuación voy a mencionar algunas características principales de estas teorías. El programa etnomatemático. De acuerdo, por ejemplo, esta cita de Bill Barton, dice: la etnomatemática es un programa de investigación sobre la manera en que los grupos culturales comprenden, articulan y usan los conceptos y prácticas que nosotros describimos como matemáticas, tanto si el grupo cultural tiene un concepto de matemáticas como si no. Entonces, no queda la etnomatemática limitada al estudio de prácticas matemáticas de los grupos étnicos, ¿verdad?, matemáticas indígenas, o las implicadas en las actividades de vida cotidiana y trabajos artesanales. No queda restringido a eso, de acuerdo con Bill Barton, ¿no? Estudios internos a la propia matemática, tanto actuales, como por ejemplo el uso de la estadística bayesiana en las estadísticas deportivas, por ejemplo, como de tipo históricos, prácticas matemáticas y concepciones de los hindúes o de los griegos. Eso también queda de acuerdo con esto. Para Alan Bishop se plantea la siguiente cuestión epistemológica de carácter fundamental que subyace a toda investigación etnomatemática. Dice: ¿existe una única matemática que aparece en diversas manifestaciones y simbolizaciones, o hay diferentes matemáticas que se practican y tienen ciertas similitudes? Desde una perspectiva educativa, sin embargo, las preocupaciones se centran generalmente en las implicaciones de las diferencias entre el conocimiento matemático de los diferentes grupos culturales. Bien, incluye también, es importante resaltar, incluye también el estudio de cuestiones de índole política, como son la toma de conciencia de las relaciones de poder, de dependencia, subordinación, que conlleva el desarrollo y estudio de la matemática como una disciplina académica. Entonces, es importante reconocer esas relaciones de poder que están como naturalizadas y son transparentes, de cierto modo, entre formaciones epistemológicas ligadas a grupos sociales, étnicos y culturales. Algunos autores han asumido como fundamentación filosófica de la etnomatemática nociones claves de la filosofía de Wittgenstein, tales como juego de lenguaje, formas de vida, parecidos de familia, gramática, reglas, etc. Estas nociones apoyan y justifican esa visión socioantropológica de las matemáticas propia de la etnomatemática, ¿verdad? Según esto, las prácticas sociales de otras culturas y de grupos étnicos, ¿verdad?, ante determinadas situaciones de problemas, son también prácticas matemáticas. Bien, no puedo avanzar más. Seguro que las personas que están aquí familiarizadas con la etnomatemática encontrarán esta breve reseña bastante insuficiente, pero de momento puede ser suficiente. Sobre la teoría antropológica de lo didáctico, cuyo principal autor, como todo el mundo conoce, es Chevalard, aporta los elementos básicos de una epistemología de las matemáticas que entronca también con las corrientes socioculturales. El punto de partida es considerar la actividad matemática y la actividad de estudio de las matemáticas en el conjunto de las actividades humanas y de las instituciones sociales. Esos son presupuestos de esa perspectiva, esa aproximación sociocultural. Como herramienta teórica principal se han propuesto esta noción de praxeología, que sintetiza esa concepción antropológica de la matemática. Se supone que hacer matemáticas consiste en activar una organización matemática, una praxeología, para resolver determinados tipos de problemas con unas ciertas técnicas. El saber hacer de una manera inteligible, justificada y razonada, que sea mediante ese correspondiente saber. En este diagrama, que he tomado por ahí de algún sitio de la red, pues son las
los elementos básicos de esa praxeología: la praxis, el logo; en la praxis, las tareas, las técnicas; en los logos, la tecnología y la teoría. Esos son entonces los elementos teóricos básicos que está manejando la teoría antropológica. Ahora, no obstante, dado que tanto las técnicas, las tecnologías y las teorías que se ponen en juego para resolver determinado tipo de tareas pueden ser diferentes según las diferentes instituciones y los contextos de uso, se deriva, por tanto, el reconocimiento de un carácter relativo, o antropológico, diríamos también, de los saberes y de los conocimientos que se ponen en juego en esas soluciones. De manera que la enseñanza o tarea docente consiste, en esta perspectiva teórica, básicamente en dirigir la reconstrucción de las praxeologías matemáticas, ¿verdad?, mientras que el aprendizaje puede considerarse como el fruto de esa reconstrucción, ya sea individual o social. Bueno, no tampoco voy a decir más cuestiones sobre la teoría antropológica. Vamos a mencionar algunos puntos de la teoría socioepistemológica. La teoría socioepistemológica se ocupa específicamente del problema que plantea la construcción social del conocimiento matemático y de su difusión institucional. Tomo esta cita literal de Cantoral, Reyes y Montiel del 2014. Se considera como una necesidad básica el adoptar una aproximación sistémica que permita incorporar los 4 componentes fundamentales en la construcción del conocimiento: su naturaleza epistemológica, su dimensión sociocultural, los planos de lo cognitivo y los modos de transmisión en la enseñanza. ¿Verdad? Entonces, eso es un poquito la idea. Entonces, la noción central, entiendo, aquí yo sé que en este colectivo hay muchas personas que conocen y valoran la socioepistemología, pero vamos a mencionar, la noción central es la de práctica social y también la asunción de estos 4 principios que ya el profesor Cantoral mencionó en su ponencia del segundo día: el principio normativo de la práctica social, el principio de racionalidad contextualizada, el principio del relativismo epistemológico y el principio de resignificación progresiva o apropiación situada. Entonces, una vez que un conocimiento es puesto en uso, es decir, se consolida como un saber, su validez será relativa a un entorno, ya que de ellos emergió su construcción y sus respectivas argumentaciones, lo cual dota a ese saber de un relativismo epistemológico. Así, a causa de la propia evolución y de su interacción con los diversos contextos, se resignificarán, adoptarán nuevos significados estos saberes, enriqueciéndolos con variantes significativas, que es esa idea de resignificación progresiva. En la teoría socioepistemológica de la matemática educativa, he introducido ahí esas siglas, se ha introducido la noción de discurso matemático escolar para designar una manera tradicional de entender la matemática escolar, según la cual ésta se presenta como un sistema de razón estructurado, lógicamente, de la lógica, como en un lenguaje formal y estructuralista, describiéndose una enseñanza tradicional de la matemática. Se supone, en ese modelo, que los estudiantes entienden ideas complejas solo con mostrarles su definición formal en términos de conceptos precedentes y que comprenden un resultado mostrándoles su demostración, etc. Bien. Entonces, un objetivo central de las investigaciones basadas en la teoría socioepistemológica es proponer cambios en esta visión tradicional de la didáctica, del discurso matemático escolar, hacia una perspectiva de construcción social del conocimiento. Bien, entonces tampoco voy a ahondar más precisiones sobre la teoría socioepistemológica. Voy ahora a mencionar algunos rasgos característicos del enfoque ontosemiótico. Godino y Batanero comenzaron en el año 94, en un trabajo publicado en Recherche, en Didactique de la Mathématique, comenzamos a sentar las bases de un modelo ontológico, epistemológico y cognitivo relativo al conocimiento matemático sobre bases de tipo antropológico y semiótico, ¿verdad?, para tratar de dar respuesta a cuestiones fundamentales para la educación matemática. Es decir, nuestra preocupación inicial partimos, bueno, pero ¿qué es un objeto matemático? O de una manera equivalente, ¿qué significa? ¿Cuál es el significado de un objeto matemático como número, derivada, etcétera, en un contexto o marco institucional determinado, específico? Era un poco.
qué significa el objeto O para un sujeto en un momento y circunstancias dadas. Entonces vemos ya ahí era el intento de articular la perspectiva sociocultural con las perspectivas cognitivas, sin perder de vista el punto de vista cognitivo, el sujeto que tiene que aprender, ¿verdad? Bien, y las entidades primarias de esa ontología y epistemología del enfoque ontosemiótico, en este diagrama decimos, bueno, pues está la idea de prácticas, las prácticas matemáticas de tipo operativo, discursivo, normativo, y la idea de objeto matemático. En nuestro modelo hay una preocupación por articular la idea de práctica, que es central, porque también este modelo es antropológico, ¿entiende? Es decir, entendemos la matemática como una actividad humana y se construye, ¿verdad?, entonces la noción de práctica. Bien, pero el objeto, en esas prácticas intervienen objetos y emergen objetos. Entonces, hay un equilibrio, digamos, entre práctica y objeto, ¿no? Y una tipología de objetos diversos que hace falta para hacer análisis detallados, pormenorizados de la actividad matemática. Y la noción de proceso, que está ahí encardinada entre práctica y objeto. Y todas esas entidades de objetos y práctica y objetos están imbricadas y articuladas con una noción importante, central también, que es la de función semiótica, que permite conceptualizar de una manera operativa la noción de significado, de conocimiento, de comprensión e inclusive de competencia. Es importante resaltar que esas entidades primarias tienen lugar, acontecen en un trasfondo ecológico de esas prácticas, trasfondo material, biológico y social también, que determina o incluye, hay un relativismo institucional también, pero también personal y contextual de esas prácticas de los objetos y de los significados. ¿Veis? Entonces ahí está concentrada un poco los principios, los supuestos básicos y nociones básicas de este modelo. Es interesante resaltar también cómo hemos conceptualizado la noción de práctica matemática desde el principio, como decimos en el año 94. Decimos, una práctica matemática es toda actuación o expresión verbal, gráfica, etcétera, realizada por alguien para resolver problemas matemáticos, para comunicar a otras personas la solución de esos problemas, para validarla, justificarla, etcétera, y generalizarla a otros contextos y problemas. Vemos que es una definición, eso está dando como una definición en ese artículo precisa de lo que entendemos por una práctica matemática. Bien, se asume que las prácticas, que pueden ser, claro, como decimos en la descripción, operativas para resolver, o discursivas, pueden ser propias de una persona, idiosincráticas de una persona, o compartidas en el seno de una institución. Es decir, la idea de práctica social está ahí metida, pues porque esas prácticas pueden ser compartidas en un grupo, en una sociedad, en una cultura, y por consiguiente son también prácticas sociales. Pero junto a ellas tenemos también, no perdemos de vista, que las prácticas pueden ser personales, ¿verdad? Y los objetos que intervienen pueden ser institucionales o pueden ser personales. Yo creo que eso es una distinción importante respecto de otros marcos teóricos. Y porque la idea de institución, que es ese factor que relativiza, es muy general, muy amplia, e incluye en realidad pues, cualquier comunidad de prácticas, ¿verdad? Entonces la noción de práctica está en la base del modelo epistemológico, también como del cognitivo, pero ello no implica que el objeto matemático desaparezca de la escena, del análisis, ya que en las prácticas intervienen objetos y estos emergen de esas prácticas en una relación dialéctica y constituyente. Estas nociones fueron después complementadas en otros trabajos posteriores con una tipología de objetos, ¿verdad? Y de procesos, una tipología de procesos matemáticos primarios y una interpretación de la noción de función semiótica que permite elaborar nociones operativas de conocimiento, significado, comprensión y competencia. Entonces, en el Leo se postula que los sistemas de prácticas y los objetos emergentes son relativos, claro, a los contextos de uso y a las instituciones en que tiene lugar esas prácticas y a los sujetos que están implicados en esos juegos de lenguaje y formas de vida. Es decir, esa perspectiva antropológica que viene de Wittgenstein, ¿verdad? Forma parte de su presupuesto. La descripción de los conocimientos de un sujeto individual sobre un objeto determinado se puede hacer de una manera global, con la noción de sistema de prácticas, ¿verdad? Pero esta noción queda concretada
mediante y hecha operativa y precisada con la idea de trama de funciones semióticas que el sujeto puede establecer en las que ese objeto, digamos, se pone en juego como expresión o como contenido. Bueno, entonces vemos que ese componente epistemológico y cognitivo está tratado con esa noción de práctica y de configuración de objetos y procesos, configuración ontosemiótica. Sin embargo, claro, los problemas de enseñanza y aprendizaje, como hemos visto en el diagrama primero, ¿verdad?, conlleva también no solo unas reflexiones sobre la matemática y desde el punto de vista personal e institucional, sino también hay que proporcionar herramientas de análisis didáctico de los procesos de diseño didáctico, de interacción en el aula, etcétera. En trabajos más recientes, este modelo ontosemiótico del conocimiento se ha ampliado con supuestos y herramientas, en particular, por ejemplo, con la noción de configuración y trayectoria didáctica, en otro trabajo publicado en RDM, que permite abordar cuestiones de tipo instruccional o de diseño didáctico. ¿Qué tipo de interacciones didácticas se deberían implementar en los procesos instruccionales que permitan optimizar los aprendizajes matemáticos? Una pregunta de tipo didáctico en sentido de sí mismo, ¿no?, o instruccional, preferimos decir nosotros. También la noción de dimensión normativa, en otro artículo publicado en la revista Ciencia de las Ciencias, y la noción de idoneidad didáctica. Hemos introducido estas ideas que permiten una reflexión sistemática de carácter metadidáctico. Habíamos hablado que hay una dimensión meta en el análisis didáctico, y en particular estas ideas de la reflexión sobre las normas y sobre los criterios de valoración están controlados. Y eso permite, digamos, dar una respuesta a preguntas de este tipo. ¿Qué normas condicionan el desarrollo de los procesos instruccionales? ¿Cómo se establecen esas normas? ¿Cómo se pueden cambiar para optimizar el aprendizaje matemático? ¿Y en qué medida se puede valorar como idóneo, como óptimo, un proceso de estudio en unas circunstancias dadas y qué cambios se podrían introducir para mejorar la idoneidad? Entonces, esta sería, en síntesis, quizá me he extendido un poco y no he sido muy justo con las otras teorías, pero en fin. Vamos a ver ahora mencionar algunas concordancias y complementariedades. Bien, por ejemplo, entre la etnomatemática y el EOS. Comienzo con esta cita de Nick. Dice, desde sus primeros trabajos, D'Ambrosio resaltó que lo que llamamos matemáticas es una etnomatemática específica, ¿bien?, aquella que es practicada por los matemáticos en las instituciones académicas. Bueno, entonces, esta visión de las matemáticas consideramos que es concordante con la ontoepistemología de EOS, porque de una manera particular se deriva de la forma en que se define la noción de práctica matemática y también de asumir el postulado de su relatividad institucional y personal. La noción de configuración ontosemiótica, la idea de configuración de prácticas, objetos y procesos, puede caracterizar de una manera detallada las prácticas matemáticas de los grupos culturales y, por tanto, describir y explicar las diferencias y semejanzas entre las diferentes variedades epistémicas de matemáticas. O sea, la cuestión de que la matemática está enfatizando la existencia de diversas matemáticas, ¿verdad?, variedades epistémicas de matemáticas. Pero es que la noción de configuración, que es relativa a esos contextos, puede hacer esa descripción. El relativismo epistemológico que implica la etnomatemática y de otros modelos teóricos, que a algunos autores lleva a poner en el mismo plano las matemáticas de los grupos étnicos, culturales, con las matemáticas académicas, ha recibido algunas críticas. Por ejemplo, Rowland, Carson, Schaffer, etcétera, han criticado, y los entiende bien, ese relativismo epistemológico, porque todo el mundo reconoce que las matemáticas son universales. Entonces, ¿en qué sentido, cómo podemos encajar ese relativismo epistemológico, que también nosotros estamos defendiendo, de cierta manera, pero cómo encajar eso con ese carácter universal de las matemáticas? Bien, nosotros tenemos una propuesta de solución para ese problema epistemológico.
En el Leo se postula también un relativismo para las prácticas, los objetos y los significados matemáticos, ¿verdad? Pero al mismo tiempo se reconocen las relaciones de carácter ecológico existentes entre esas diversas formaciones epistemológicas que constituyen esas diversas variedades matemáticas. Se puede asumir que la matemática, en cierto sentido, es múltiple, es plural, pero al mismo tiempo es única. Y eso lo hemos desarrollado en un trabajo publicado en el Educational Study Mathematics con Font, Godino y Gallardo, 2013. Lo que permite entonces superar ese dilema del relativismo. Para ello adoptamos ahí una perspectiva de Wittgenstein, permite resolver este dilema. 2 más 2 es igual a 4, siempre. Eso nadie lo va a discutir, fijadas las condiciones en las cuales se hace esa afirmación. Eso nos lo explica muy bien, o la idea de que el objeto matemático, la idea como reglas gramaticales de los lenguajes que usamos. De ahí Wittgenstein creo que permite resolver ese dilema del relativismo. El análisis del programa etnomatemático, en su componente educativo, revela que una parte sustancial es investigación orientada al diseño instruccional. Es decir, la etnomatemática no se limita a hacer esas afirmaciones sobre las matemáticas, las caracterizaciones de las matemáticas de los grupos étnicos, ¿no? También tiene una propuesta de introducción en el aula. Pero, bajo mi punto de vista, carece de una teoría instruccional explícita que apoye ese diseño, la implementación y el análisis retrospectivo de las intervenciones educativas que trata de realizar, ¿verdad? Con frecuencia encontramos trabajos etnomatemáticos que usan herramientas de otros marcos, de la educación matemática realista, de la ingeniería didáctica, lo cual se deriva entonces un cierto bricolaje teórico que no siempre es coherente y productivo. Consideramos que Leo puede aportar algunas herramientas analíticas para analizar los objetos y procesos que intervienen en las prácticas matemáticas, como es esa idea de sistema de prácticas, configuración ontosemiótica y herramientas para analizar los procesos de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Por tanto, las herramientas de Leo pueden ayudar a realizar esa descripción detallada de las prácticas matemáticas y didácticas que reclaman, por ejemplo, Vital y Skosmos, ¿verdad? Entonces, consideramos en ese sentido. La perspectiva etnomatemática enriquece, no obstante, estamos reconociendo que la perspectiva etnomatemática enriquece la faceta ecológica del enfoque de Leos al incorporar categorías analíticas de los componentes sociales y políticos implicados en la educación matemática. También la reconstrucción del significado de referencia, que es una etapa de la metodología de análisis didáctico de Leos, esa reconstrucción de los significados de referencia para los contenidos pretendidos, y es un paso previo para la selección representativa de situaciones y de configuraciones, debe tener en cuenta ese factor multicultural de los contextos educativos. Es decir, que la etnomatemática podemos nosotros, digamos, enriquecer en algunos aspectos, que no hay ningún conflicto en poderlo asimilar. Vamos a ver ahora algunas conexiones y algunas reflexiones con la teoría antropológica y Leos. A ver, escribimos un artículo, ¿verdad? Lo escribimos con el profesor D'Amore, un poco de los orígenes del enfoque ontosemiótico y su conexión tal. El Leo surgió como una respuesta a la necesidad de precisar algunas nociones teóricas introducidas por Chevalard en los comienzos de la TAD. Si ustedes leen el artículo de RDM del 94, verán que partimos allí. Oiga, es que el señor Chevalard dice esto, esto y esto, pero empezamos a encontrar ciertas limitaciones en esos planteamientos. Como también no hay una separación radical con los planteamientos, o un olvido en cierta manera, con los planteamientos de la perspectiva cognitiva, de Gerard-Brignot, etc. O sea, como digo, el Leo surgió como una respuesta a la necesidad de precisar esas nociones, en particular a la idea de práctica, la idea de objeto, la idea de institución, así como la necesidad de articular aproximaciones epistemológicas y cognitivas semióticas a la investigación en educación matemática. Vista desde un punto de vista retrospectivo, la principal noción de la TAD, que es la praxeología en matemática, que sintetiza esa perspectiva, se puede relacionar claramente con la noción de sistema de prácticas operativas y discursivas,
operativas, discursivas y normativas. En realidad eso se podría interpretar como una praxeología, ¿por qué no? Porque las prácticas discursivas, pues, ¿qué son? Pues son justificaciones, son, en fin, que sería la tecnología y la teoría. Pero también con la noción de configuración ontosemiótica, de prácticas, objetos y procesos. Es decir, que este par de elementos, sistemas de práctica y configuración ontosemiótica, ¿verdad?, lo ponemos en relación con la noción de praxeología. Las praxeologías matemáticas se describen resaltando su composición de esos 4 megaobjetos: tareas, técnicas, tecnologías y teorías. Pero esto no quiere decir que se pierda su origen o motivación antropológica, ¿verdad? Es cierto que si todos los relacionamos en la relación de praxeología y la praxeología sobre tareas, técnicas, etcétera, ¿dónde está ahí lo antropológico? ¿Dónde está la práctica, que es en el corazón? Entendemos que una praxeología es una organización matemática, una obra o resultado de un trabajo colectivo hecho por personas para dar respuesta a una serie de cuestiones. Entonces, la herramienta praxeología matemática está bien adaptada para realizar análisis de los saberes matemáticos a nivel más bien macro, a nivel macroscópico, que es el objetivo básico de la TAT. Pero pensamos que es poco efectiva para el análisis microscópico, más microscópico de la actividad matemática. Esta es la razón por la que Leos ha introducido esa noción de configuración ontosemiótica y las 5 dualidades contextuales a los cuales podemos atribuir a los objetos y procesos. El sistema teórico de Leos es una ampliación de la TAT, entendemos así, como se explica en este artículo publicado en la revista Relime en el año 2007, D'Amore y Godino, porque si bien los sistemas de práctica se pueden asimilar como una primera versión de las praxeologías matemáticas, la noción de configuración ontosemiótica de práctica, objetos y procesos desarrolla y complementa de una manera importante la noción de praxeología. De igual manera, respecto del componente instruccional o de diseño didáctico, la noción de praxeología didáctica, momentos didácticos y recorrido de estudio e investigación son, en cierto modo, ampliados con la noción de configuración y trayectoria didáctica. Además, Leos ha introducido herramientas potentes para el análisis metadidáctico, como son la noción de dimensión normativa y de idoneidad didáctica. Bien, vamos a ver ahora algunos comentarios, algunas relaciones entre la socioepistemología y el Leos. La teoría socioepistemológica en matemática educativa asume una concepción de las matemáticas como una actividad humana, mediada por el uso de herramientas y realizados esos en contextos organizados socialmente, lo cual lleva a relacionarla de una manera estrecha tanto con el Leos como con la TAT también. En el caso de Leos y también de la TAT se ha optado, esto es una cosa interesante, por no distinguir entre la dimensión epistemológica y la sociocultural, que se enfatiza mucho en la socioepistemología. ¿Por qué? Pues porque se adopta una visión, me refiero en la teoría antropológica y también en Leos, se adopta una visión ampliada de la epistemología. Para Leos y la TAT, la epistemología tiene que ser entendida en términos socioepistemológicos, o mejor en términos antropológicos. Es decir, que la epistemología, es verdad que la epistemología se puede entender de diversas maneras, ¿no? En filosofía de la matemática en general, pero una visión ampliada de la epistemología incluye la perspectiva antropológica y sociocultural. Tanto la teoría socioepistemológica como Leo y la TAT asumen supuestos similares, en nuestro punto de vista, acerca del origen humano de los objetos matemáticos y, por tanto, el rechazo a posiciones platónicas, ¿no? Los objetos matemáticos son entidades emergentes de sistemas de prácticas sociales, claro, ligadas a campos de situaciones problemas. De esta manera, la indagación de los tipos de situaciones problemas y de los sistemas de prácticas sociales asociadas en diferentes momentos históricos es una estrategia metodológica compartida, ¿verdad? En el Leos, para hablar de práctica, vamos a analizar un poquito la idea de práctica social. Para hablar de práctica social es necesario especificar el tipo de situación-problema que se aborda y el marco institucional específico donde se realiza esa práctica, ya que esas prácticas son relativas o dependientes de esos factores. Pero en la definición de práctica matemática que dimos en el año 94 estaban implícitas las características de ser, esa práctica social, de ser una acción situada, orientada
o intencionada hacia el fin de dar la solución a una tarea o situación-problema y apoyada en el uso de ciertos recursos específicos. Cuando es compartida en el seno de una comunidad o una institución, entonces adquiere una valencia normativa también, claro. En síntesis, y esta es una definición sintética que propongo aquí de práctica social, es una acción compartida, socialmente compartida, situada, intencional, orientada a resolver un problema, y normada. Entendiendo que tales acciones, manifestaciones o conducta observables pueden ser de tipo operativo y discursivo, y dado el carácter normativo, o sea, tecnológico y teórico, podemos entonces establecer una estrecha similitud con la noción de praxeología de la TAC. Pero como hemos explicado antes, el nivel microscópico de análisis que se requiere de la actividad matemática, ¿verdad?, requerido para comprender los procesos de enseñanza y aprendizaje, hace necesario la introducción de la herramienta configuración ontosemiótica. Entonces vemos que esta herramienta, configuración de objetos y procesos y la tipología de objetos, aporta un nivel analítico más microscópico y por tanto más explicativo de posibles elementos factores. En la teoría socioepistemológica se usa con frecuencia el término resignificar, con un sentido que nos parece concuerda con los postulados pragmáticos asumidos en el EOS, para los significados de los objetos matemáticos, tanto desde el punto de vista institucional como personal. Un mismo objeto matemático puede tener diversos significados, claro, dependiendo de los marcos institucionales, contextos de uso y de los juegos de lenguaje en que está participando ese objeto. El aprendizaje supone entonces la construcción y articulación progresiva de esos diversos significados parciales, ¿verdad? Consideramos entonces que el EOS puede aportar a la teoría socioepistemológica algunas herramientas teóricas útiles para el estudio de la dimensión cognitiva, eso es, el estudio de los significados personales de los estudiantes, la noción de sistema de práctica personal, objetos personales, dualidades cognitivas, conflictos semióticos, etcétera, pueden ser herramientas interesantes para analizar la respuesta de los estudiantes, etcétera. Esto permite un nivel de análisis más microscópico con posibilidades descriptivas y explicativas nuevas. Para la faceta o dimensión instruccional, nos parece que la teoría socioepistemológica asume en gran medida la teoría de situaciones de Guy Brousseau como modelo teórico de referencia y también la ingeniería didáctica, ¿no?, como una metodología de investigación de propuestas de intervención en el aula, Entendemos que la teoría de las configuraciones didácticas, dimensión normativa y criterios de idoneidad didáctica de un proceso de estudio matemático pueden ser herramientas complementarias que pueden ayudar a superar los dilemas que el constructivismo plantea a la teoría de situaciones, de acuerdo, por ejemplo, con la teoría de la objetivación de Radford. Bien, vamos a pasar entonces a unas reflexiones finales. Es posible que, tal como voy, podamos hacer algún diálogo, ¿no? Reflexiones finales. El modelo epistemológico propuesto por el EOS es concordante, en líneas generales, con los correspondientes a la etnomatemática, la TAT y la teoría socioepistemológica. Comparte supuestos antropológicos similares sobre la actividad matemática y sobre los procesos y productos socioculturales que emergen de esa actividad. El EOS, no obstante, incorpora en su concepción de la matemática de manera explícita los elementos básicos del giro lingüístico introducido por Wittgenstein en Filosofía de la Matemática y los aportes de la semiótica peirciana para describir y explicar los procesos de comunicación e interpretación matemática. El giro antropológico y sociocultural en la manera de concebir las matemáticas no debería suponer, sin embargo, un olvido de la dimensión cognitiva, esto es, del papel del sujeto que construye y aprende matemáticas. Entonces, ese énfasis de lo sociocultural, bueno, parece un olvido de los aspectos cognitivos, o ponerlo en segundo plano. Por esta razón, el EOS introduce, junto al modelo de cognición institucional o social, otro modelo de cognición individual, construido sobre las mismas bases pragmáticas y antropológicas que el modelo de cognición institucional, ¿vale? En este sentido, consideramos que el EOS puede ser un desarrollo coherente de los modelos teóricos mencionados, en los que la dimensión cognitiva
queda en un segundo plano o se modela sobre bases teóricas dispares. Aunque no sea posible, incluso no es deseable, tratar de construir una teoría holística que lo explique todo, en teoría en este caso sería una teoría en el sentido ampliado, con el conjunto de resultados, ¿verdad? La educación matemática puede progresar en la construcción de un sistema conceptual y de herramientas metodológicas que hagan posible los análisis de nivel macro y de nivel micro de las dimensiones epistémica, cognitiva, ¿verdad?, ecológica, afectiva e instruccional implicada en los procesos de enseñanza y aprendizaje, así como tener en cuenta las interacciones entre esas diferentes facetas. Uno puede focalizar la atención en los aspectos socioculturales de la educación matemática, pero todas las dimensiones están imbricadas en cierta manera y el modelo teórico debe ayudar a hacer esa conexión. La construcción del sistema teórico EOS, iniciada a partir de la publicación del artículo que hemos mencionado, Significado institucional y personal de los objetos matemáticos, de RDM del año 2024, tiene un carácter progresivo y dinámico, como se muestra en los artículos que posteriormente se han ido desarrollando, etc. Y es importante resaltar también que es fruto, la construcción de este sistema teórico, además de la reflexión sobre los marcos teóricos que se usan en educación matemática, es fruto también de múltiples investigaciones experimentales que hemos realizado en el seno de diversos proyectos de investigación y programas de doctorado, como queda reflejado en la página del enfoque ontosemiótico que les invito a explorar, ¿verdad? En esta página hemos clasificado los diferentes elementos de los artículos y resultados que hemos ido obteniendo. O sea, esta página incluye las herramientas, la descripción de las herramientas y parte de los conocimientos, de los resultados que se han ido obteniendo como resultado de aplicación de esas herramientas, ¿verdad?